analítica de datos y la inteligencia artificial tienen una clara relación. Realmente la analítica de datos es la matemática y la estadística aplicada a los datos, precisamente para obtener información. A través de algoritmos, de fórmulas matemáticas, lo que hacen los científicos y los analistas de datos es extraer información para describir qué ha ocurrido en el pasado y entender mejor lo que está sucediendo en la actividad de una organización o de una empresa, y también poder hacer predicciones de qué va a ocurrir. ¿Por qué es necesario combinar estos factores? Porque las máquinas, para aprender, necesitan mucha más información, muchos más datos que el ser humano. Pero una vez que aprenden, son capaces de hacer cálculos de una forma mucho más eficiente, más rápida que el ser humano. Entonces, gracias a la proliferación de las tecnologías cloud, a la digitalización de imágenes, digitalización de textos y de audio, y a todos los datos que captan los sensores de Internet de las cosas, todas las máquinas conectadas, se ha conseguido tener volúmenes de información accesibles para que las máquinas aprendan. Y en ese concepto es en el que se basa la inteligencia artificial. Es el aprendizaje de las máquinas, el machine learning, que lo que permite es que una máquina sea capaz de ir aprendiendo de forma autónoma o con cierta supervisión humana, pero a la larga de forma autónoma, para poder calcular qué va a ocurrir en un cierto ámbito y establecer una respuesta a una determinada pregunta. Esto permite ir mucho más allá de lo que la analítica humana, digamos, era capaz, ¿no? Y por eso es el complemento perfecto para llevarnos a una nueva era en el uso de los datos en las actividades de cualquier organización. Los beneficios de la inteligencia artificial son enormes, pero como cualquier tecnología, si se utiliza de forma inadecuada, pues conlleva una serie de riesgos muy relevantes. Y en el caso de la inteligencia artificial, yo creo que estos riesgos pivotan en torno sobre todo a tres conceptos, a los conceptos de ética, de transparencia y de explicabilidad de los algoritmos. Lo explico con más detalle, ¿no? Porque yo creo que es un concepto muy relevante, ¿no? Con un ejemplo yo creo que se va a entender mejor. Si pensamos, por ejemplo, en desarrollar un algoritmo que va a ayudar en la selección de personal para un determinado puesto de trabajo, y ese algoritmo lo entrenamos, lo alimentamos, esa máquina que está aprendiendo la alimentamos con datos donde priman los varones de raza blanca y de 40 a 50 años y con unas ciertas características, el algoritmo va a priorizar a ese tipo de candidatos respecto a otros, ¿no? Y está, por tanto, introduciendo lo que se denomina un sesgo que viene del sesgo que hay en los datos de partida. Entonces, estamos haciendo un uso no ético de la inteligencia artificial y a veces puede ser incluso involuntario porque simplemente ha habido un error en la preparación de los datos. Entonces, es crítico asegurar que los datos que van a entrenar, que van a ayudar a aprender a las máquinas, carecen de estos sesgos. Son datos que están conformados de una manera ética, de una forma justa y diversa, contando con todos los diversos colectivos, cuando tratamos sobre todo con datos de personas, ¿no? Que es donde aparecen estos problemas éticos fundamentalmente. La ética es, por tanto, un principio clave en la utilización de la inteligencia artificial, como también lo es la transparencia y la explicabilidad. Necesitamos que los algoritmos de inteligencia artificial no sean cajas negras donde algo entra y algo sale, pero no sabemos qué ocurre. Tenemos que entender cómo funciona el algoritmo, qué resultados está generando y por qué. Yo creo que lo que es clave es que las personas cada vez más entiendan qué es la inteligencia artificial y cómo funciona y cuándo están interactuando con una inteligencia artificial. Creo que eso es absolutamente clave. No creo que sea tanto defenderse de ellas, pero sí entender cómo funcionan para hacer un uso adecuado. Yo creo que todavía hay mucha gente que no es consciente cuando está cediendo sus datos en una determinada aplicación o en una determinada web, cómo esos datos van a ser utilizados, ¿no? Y cómo eso puede condicionar, como decía antes, pues las recomendaciones que reciba luego de contenidos, de publicidad, de otro tipo, ¿no? Pues creo que ahí lo que hace falta es seguir avanzando en educar, en formar a la población en general sobre estas nuevas tecnologías, igual que generaciones anteriores todos saben cómo funciona un coche o un electrodoméstico o otro tipo de máquinas que utilizamos en nuestro día a día. Ahora lo que tienen que entender es cómo funciona la inteligencia artificial, porque son las nuevas máquinas con las que vamos a trabajar, ¿no? O interactuar continuamente. Entonces no podemos no saber cómo funcionan y qué son capaces de hacer. Tenemos que hacerlo para asegurar que las utilizamos correctamente y también poder detectar
si hay alguna manipulación o algo que pueda ser, que pueda hacernos algún daño, que pueda ser perjudicial para nosotros. Y yo creo que desde la edad infantil, igual que se está empezando a introducir la formación en programación informática, pues tiene que haber formación sobre algoritmos, sobre inteligencia artificial y sobre estos conceptos para que sean conscientes los niños, porque además cada vez a más temprana edad pues empiezan a interactuar, como decías, ¿no? Con inteligencias artificiales, con altavoces inteligentes, luego ya empiezan la adolescencia a tener un teléfono móvil, redes sociales, y tienen que ser capaces de cuestionarse lo que hay detrás, ¿no? Y entender sus beneficios, pero también sus riesgos y cuáles son los factores que hacen que la inteligencia artificial haga una cosa u otra, ¿no? Y poder sacarle partido sin verse afectados negativamente. Yo creo que la educación aquí es crítica y es necesario que desde la edad más temprana empecemos a hablar de esto en los colegios y en las casas, por supuesto, en las familias también a los niños. Sí, la inteligencia artificial y los datos son críticos para tener éxito en la misión que tiene Profuturo de transformar y llevar la educación a entornos vulnerables utilizando la tecnología. Pero eso es algo que Profuturo además ha tenido claro desde el principio y nosotros desde Telefónica Tech pues les hemos estado acompañando en su viaje de transformación en una organización data driven, como se suelen llamar, una organización que toma sus decisiones a partir de los datos. Pues es crítico en el entorno educativo porque al final lo que buscas es personalizar la oferta formativa, los itinerarios formativos a los alumnos y además dar las mejores herramientas a los profesores para que apoyen en esa formación personalizada, ¿no? Y poder además estar monitorizando y siguiendo cómo evoluciona el crecimiento del alumno en todo momento. Y todo eso solo se puede hacer con datos y con inteligencia artificial para poder incluso predecir qué va a ocurrir con ese alumno y prescribir o recomendar cuáles son los siguientes pasos. Nos estamos acercando a lo que se denomina como democratización del dato, que es que cada persona tenga acceso al mejor dato en cada momento para tomar la decisión que tiene que tomar en su actividad diaria. Y eso ya se está haciendo realidad en Profuturo. Y con estas capacidades, habiendo hecho bien el trabajo, empezando la casa por los cimientos, ahora están en disposición de ampliarla y de poder ir a modelos mucho más avanzados, a casos de uso predictivos, como por ejemplo podría ser un recomendador de contenidos formativos para alumnos o una detección precoz de talento también para entender cuáles son aquellas personas que tienen más capacidad y las que se puede apostar y se puede ir más allá. Y eso, en eso radica, yo creo, el éxito de la educación personalizada, comparada con la educación que tuvimos nosotros en nuestra generación, ¿no? Que era una educación homogénea para todos los miembros de una cierta clase en el colegio. Pues ahora esa educación está tornándose en una educación mucho más personalizada, donde el alumno puede crecer sin límites, llegando hasta donde pueda por sus capacidades, y todo eso se consigue gracias a los datos y la inteligencia artificial.